Hello, Hola a todos y bienvenidos a nuestra última Wealth Talk, a la Wealth Talk más reciente. Voy a presentar rápidamente, bueno, toda la logística, aunque, bueno, imagino que estarán familiarizados con ellas. La charla se va a dar en inglés, pero tenemos interpretación, así que pueden darle clic al botón de ES para escucharnos en castellano. También pueden mandar preguntas al ponente por escrito utilizando el botón de cuestiones. pero puede escucharse en español pulsando el botón del menú superior y eligiendo la opción ES Español. Si quieren enviar sus preguntas, pueden hacerlo a través del botón superior Pregunta, Comentario. The recording of this Wealth Talk. Esta charla estará disponible en nuestra página de charlas de aquí a unos días, como siempre. Este es el comienzo de una serie de charlas que hemos organizado junto con Santander Universities a través de su programa de emprendeduría internacional Santander X. Apoyamos microemprendedores, startups y dándoles formación y conectándoles con los recursos que necesitan para crecer y prosperar. Esta asociación y el apoyo de la fundación nos llevó a la creación de Santander X Innovation Experts, una iniciativa para transformar el conocimiento académico. Esta iniciativa apoya la innovación para fomentar la productividad y así fomentar el crecimiento económico y la productividad. Y nosotros jugamos un papel anticipándonos a las innovaciones e identificando nuevas oportunidades en 3 áreas fundamentales: el planeta, la sociedad y la tecnología. Y para esto tenemos al profesor Olivier de Tehuec, un profesor de astronáutica del programa Apolo en el MIT, donde está a cargo del Laboratorio de Sistemas de Ingeniería. Y está familiarizado con esto y con lo complejos que son los satélites y los vehículos aéreos y lo complicado que son diseñados y cómo evolucionan con el tiempo. Y también es miembro del Consejo de Santander X Innovation Expert. Hace poco el consejo se reunió y tuvo la oportunidad de atender ahí como invitado y nos dio muchísimos comentarios y muchísima sabiduría sobre trabajar en el campo. Así que, bueno, sin más dilación, les presento a Olivier Devec. Por favor, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Olivier, y por compartir con nosotros todo tu conocimiento. Muchas gracias, Juan. Solo quiero asegurarme de que me oigan bien. Sí, espléndido. Bueno, pues me gustaría darle la bienvenida a todos ustedes de parte del Banco Santander y Santander X. Bueno, la verdad es que es maravilloso ver un banco que piense tanto en la sociedad, la tecnología, el futuro de nuestro planeta, porque todo está conectado. Juan y yo hablamos mucho sobre cómo las cosas están conectadas entre sí a día de hoy. Y lo que quiero compartir con todos ustedes hoy es mi opinión del futuro de la tecnología. Y bueno, voy a empezar con mi propia industria, que es la industria aeronáutica y astronáutica. Y de nuevo, muchas gracias por invitarme. ¿Y por qué no empecemos? Quiero empezar con una noticia muy, muy reciente. No tiene ni una semana. Y yo trabajé durante 2 años en Airbus en Toulouse. Fui el vicepresidente para planificación tecnológica, pensando en el futuro. Y esta noticia es enorme. Es enorme a nivel geopolítico, pero también financieramente hablando. Airbus consiguió un contrato de 37.000 millones de dólares. El precio real no se da. Este es el precio de catálogo para unos A320, que era el producto más común de Airbus por parte de 3 aerolíneas chinas. Y esto se entregará de aquí a unos años y esto supone un éxito comercial tremendo para Airbus. Así que podemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿por qué tuvo lugar este acuerdo? ¿Es porque Airbus ofrecía un mejor precio? De nuevo, no sabemos cuál es el precio oficial, pero yo me arriesgaría a decir que no. ¿Es porque tienen unas mejores relaciones diplomáticas con China? Porque la relación con China es complicada. Puede ser.
Y era porque tenían una mejor tecnología y ahí es donde yo diría que sí. Y bueno, fundamentalmente la familia del A320 compite con el Boeing 737 que despegó por primera vez en 1967, así que esa plataforma tiene más de 50 años. El A320 tuvo su primer vuelo en 1987 y lleva en marcha desde entonces, así que es al menos una tecnología 20 años más joven. El papel de la tecnología puede ser muy grande. La historia, por supuesto, lo que llamamos el duópolo entre Boeing y Airbus. Esto es para aviones para más de 100 pasajeros, es una historia muy interesante. Y esto es cuando Europa empezó a consolidar su propia industria aeroespacial. Y podemos ver que la cuota de mercado ahora mismo está emparejada 50-50. Ahora Airbus, de hecho, está un poco por encima de Airbus, pero en 1970 tenemos una cuota de mercado de 0. Y como todos sabemos, hay 4 países: Francia, Alemania, España. España es muy importante, es un socio muy importante, Reino Unido. Y desde hace poco Estados Unidos, Canadá y también China. Es una compañía global a estas alturas realmente. Y bueno, la historia de conseguir este enorme éxito ha llevado mucho tiempo y mucho esfuerzo y ha conllevado una gran inversión. Así que bueno, quiero que echemos un vistazo por encima del hombro para que veamos cuán impresionante es esta evolución. Y normalmente enseño esta foto, esto es el DC-3. Esto es Douglas Aircraft. Estoy hablando con todos vosotros. Hoy estoy en MIT, estoy en el Departamento de Aeronáutica y Astronáutica. Y Donald Douglas era el presidente de la compañía Douglas y fue un alumno en nuestro departamento en los años 20. Así que estuvo en el edificio en el que yo estoy ahora mismo. Y bueno, por supuesto, nos enorgullecemos muchísimo, pero que cuando echamos un vistazo a este avión, tiene una configuración bastante interesante. Es de American Airlines. American Airlines sigue existiendo a día de hoy. Flagship Sky Sleeper. Este avión se diseñó para vuelos nocturnos de la costa este a la costa oeste. Porque por aquel entonces volar en los años 30 era muy caro, era algo para las clases altas. Son los actores que volaban entre Hollywood y Nueva York, pero este fue el primer avión que permitía a la aviación comercial con clientes de pago que podía hacerlo de manera autónoma, sin necesidad de tener un subsidio del gobierno. Antes el Correos, por ejemplo, tenía que estar financiado por el gobierno. Era la única manera de que una compañía tuviese éxito. Pero esto avión era lo suficientemente bueno como para que fuese viable por su cuenta. Y ahora pasamos unos 80 años al futuro y echamos un vistazo a este avión ahora. Este es el nuevo modelo de Airbus, el A350-900. ULR significa Ultra Long Range, rango ultra largo. EIS entra en servicio para Singapore Airlines. Este es el avión con la ruta más larga del mundo, entre Singapur y Nueva York. Y otras aerolíneas que vuelan grandes distancias, es Qantas, es una aerolínea australiana, y tuvieron un reto que era el proyecto Sunrise, el proyecto de Amanecer. Se puede volar durante 20 horas sin parar desde la costa este de Sydney, por ejemplo, a Londres, a Latinoamérica, a otros lugares del mundo. Y bueno, esta competición, bueno, también la ganó el A350. Así que, bueno, no quiero ponerme muy técnico. Podemos comparar ambos. Y bueno, como ingeniero, nos encanta entrar en detalles. Y bueno, Juan, tú te encargas de la banca y te encantan las cifras. A mí me gusta echar un vistazo a las cifras y a veces también son cifras financieras, pero esto no son cifras financieras, estos son temas más técnicas. Entonces, EIS, la entrada en servicio, el año, parece que el segundo es un poco más rentable. Bueno, sí, porque normalmente al hacer las cosas más grandes tienes economía de escala. Entonces tenemos un factor de 20 en el peso, un factor de 20 de carga, 10 veces más pasajeros, el alcance es como 10 veces más. Y curiosamente, la envergadura
no es tan distante. Y lo que se llama finesse, la eficiencia aerodinámica. Aquí tenemos el DC-3 que era bastante eficiente ya, porque entonces, y bueno, la velocidad es el triple. La combinación de todas estas mejoras tiene que ser tremenda, ¿no? La combinación es lo que importa, así es. Y bueno, me gusta enseñar esto de manera gráfica. Y aquí en el eje Y tenemos la carga y la cantidad de pasajeros. Pax es lo que decimos. 10, 100. El alcance, la autonomía que podemos tener sin repostar. 1000, 5000, 10.000, 20.000. Y podemos ver que el DC-3 está abajo a la izquierda y el A350 arriba a la derecha. Y si multiplicamos la carga por la eficiencia, es lo que llamamos RPK, los ingresos por pasajero y kilómetro. Y aquí podemos ver que el DC-3 en 1936 podía llevar a 20 pasajeros unos 1.500 kilómetros. Estamos hablando de unos 30.000 RPK, ingresos por kilómetro. El A350 puede llevar unos 173 pasajeros, unos 18.000 kilómetros. Esto ya estamos hablando de unos 3.100.000. Así que si utilizamos el ratio, podemos ver que hay un rango de mejora, un ratio de mejora de 100 veces con esta cifra. Así que si aplicamos la ley de Moore, la mayoría de nosotros conocemos la ley de Moore. La ley de Moore decía que la densidad de los transistores por chip se duplicaba cada 18 meses. Así que si traducimos esto al aumento en porcentaje, es un interés compuesto, básicamente. Bueno, supongo que los tipos de interés han sido muy, muy reducidos, negativos en algunos países, pero digamos que tenemos... No, la inversión en cualquier industria, en una eficiencia del 8%, una mejora es de un 5,8%, es una inversión enorme. Es una inversión muy rentable, así que tenemos que encontrar la manera de asegurarnos de que este ratio tecnológico pueda continuarse. Y esa es la pregunta que tenemos que preguntarnos. ¿Esto puede mantenerse? Sí, bueno, por supuesto, lo que vemos aquí es un histórico. Una cifra histórica, pero la media de un 5,8% a lo largo de los últimos 82 años. Y no parece que estemos alcanzando un límite. Pero a veces tenemos que cambiar a una tecnología distinta. Por ejemplo, aquí, bueno, esto utiliza motores de explosión de pistones y es de turbohélice. Y no lo podremos haber conseguido esto con motores de explosión y de pistones porque alcanzan un límite y entonces pasamos a los turbojets y tenemos un cambio. Entonces conseguimos alcanzar el 5,8% todos los años y parece que vamos a seguir. Parece que no haya saturación, siempre y cuando estamos dispuestos a cambiar de tecnología. Sí, no, y hablaremos de los cambios en tecnología al final, porque ya he recibido preguntas sobre el hidrógeno y la descarbonización, y si tenemos tiempo para las disrupciones que se van a tener que implementar en la industria aeronáutica. Así que bueno, la tecnología en la industria aeronáutica lo hemos explicado muy bien, pero la tecnología es algo muy amplio, ¿no? Sí, es algo muy, muy amplio. Hablaremos más adelante de cómo clasificar la tecnología y en general lo que tenemos aquí. Hablamos de la autonomía y la carga útil. Ha habido muchas mejoras, por ejemplo, la seguridad, la eficiencia operativa. De hecho, los costes de operación, cuánto te cuesta cada kilómetro por viajero. Y hemos hablado de la descarbonización, que es el último aspecto que tenemos aquí a mano derecha, las emisiones.
Y ahí es donde estamos jugando a fondo. Y bueno, esto de 5,8% es una cifra media. ¿Esto cómo ha pasado? Bueno, tuvo lugar porque hubo innovaciones muy concretas. Por ejemplo, para los motores, esto significa, el ETOP significa que puedes volar sobre el agua. La utilización de aleaciones para las estructuras primarias. Los controles de vuelo a distancia, como todos sabemos, los Airbus se controlan con un joystick. Los sistemas de información de a bordo, el fuselaje de aleación y finalmente el motor de turbohélice, de turbofan. Y bueno, las ciencias de datos. Esto nos ha permitido mejorar nuestras aerolíneas de una manera más eficiente, recabando cientos de datos y juntando toda esta información en una base de datos enorme que es el Data Lake, que se llama, y después extraímos pues la información como la manutención, y estos son los servicios que ofrece Airbus. Así que hemos un cambio y nuevos servicios que no existían anteriormente. Hemos trabajado en Airbus y hemos hecho una gran labor para ver cómo podemos trabajar con la tecnología. Y bueno, de hecho, enhorabuena por el libro que acaba de publicar. Bueno, no tenemos suficiente tiempo para hablar de ello, pero para los europeos, bueno, es una historia de éxito. Y a mí ahora lo que me preocupa con el Brexit y toda la polarización, todas estas iniciativas de colaboración en el pasado, no vamos a poder hacer esto en el futuro. Y bueno, eso es otro tema fundamentalmente. Sí, claro. Hablaremos de esto más adelante, sí. Vamos a hablar un poco de la tecnología de una manera un poco más amplia. Hay muchas definiciones de tecnología en Internet, en los diccionarios, pero fundamentalmente hablamos de aplicar ciencia a problemas. Pero quiero ser un poco más preciso. Para mí la tecnología es tanto conocimiento o de artefactos, objetos funcionales para solucionar problemas muy concretos. Así que tenemos que empezar con el problema, no con la solución. Así que este es un ejemplo de distintas tecnologías que tenemos aquí en estas imágenes. Y cuando echamos un vistazo a estas fotos, parece un tanto aleatorio, pero es como un puzzle. Y cuando etiquetamos todo, podemos ver que tiene sentido. Todas las columnas mantienen una relación con la materia, la energía y la información. Y las filas son la transformación, crear algo nuevo, luego transportar y almacenar. Y esta red la podemos utilizar para... Es algo que se utiliza bastante y que está bien aceptado en la literatura, así que podemos ver materia y transporte es un avión, por ejemplo, sobre todo si es cargo. Y nos ayuda a hacer una taxonomía de tecnología. Y vamos a echar un vistazo a la transformación de materia. En el libro que ha mencionado Juan, utilizamos un lenguaje que es la metodología del proceso objeto para explicar cómo funcionan las cosas. A mí me gusta mucho el OPM. Viene de la Technion en Israel. Y es un estándar ISO, de hecho. Desde 2015. Y lo utilizo mucho en mis clases. Utilizo mucho el ISO 19450, así que la transformación de materia es un proceso. Y los objetos son... A mano izquierda tenemos los inputs, lo distinto que introducimos, como la energía, y luego a mano derecha tenemos los resultados. Y luego tenemos otros sistemas que no se transforman, pero que ayudan. Por ejemplo, un controlador, un procesor, un catalizador, a veces. Y el OPM también genera un lenguaje que nos ayuda a verificar que la lógica interna es correcta. Así que tenemos un modelo OPM concreto para la creación de
acero, una tecnología muy antigua, una industria que sigue siendo muy importante para la construcción automotiva. Entonces, vamos a no ignorar la fabricación del acero, es muy importante todavía. La pregunta es, ¿cómo generamos, cómo podemos crear acero con la mínima huella posible? Porque hace falta oxígeno, algunas de las tecnologías utilizan acero reciclado. La economía circular es algo muy importante, cada vez más se recicla más, utilizamos no solo materias primas, sino materias recicladas, y esto está pasando cada vez más en la producción de acero, sobre todo con un proceso que son los hornos eléctricos, y luego producimos acero, que es el objetivo, pero también generamos escoria, muchísimo dióxido de carbono, necesitamos hornos que tienen un coste de capital, dólares por tonelada o euros por tonelada. Y luego el coste de producción, coste por tonelada, el tiempo de producción. Así que podemos medir el proceso. Y la matriz triple es tecnología típica, es ingeniería clásica, pero hemos tenido que expandir esto, porque hay nuevas tecnologías que han aparecido. Así que aquí he añadido 2 columnas, que es el valor, la cuarta columna. Y Juan, esto es lo que tú haces. En la tecnología, esto lo conocemos como fintech. Así que, por ejemplo, las criptodivisas. Esto salió en las noticias hace poco. Si Rusia debiera salir de todo, si una de las respuestas apropiadas a la guerra, esto pondría de manifiesto. Si no, esta decisión va a conllevar muchas consecuencias para el sistema financiero. Exacto, y luego tenemos el blockchain, por ejemplo. Estas las tecnologías financieras, y luego a mano derecha es una nueva columna que son los organismos. Lo que se está cambiando, manipulando, son organismos vivos, incluyéndonos a nosotros mismos. Y esto es lo que tradicionalmente se conoce como biotecnología. Las vacunas del RNA mensajero, ARN. Sí, por ejemplo, las pruebas y luego las vacunas en sí, yo las incluiría en la primera columna porque transforman nuestro proceso a través de las vacunas. En cualquier caso, lo que quiero decir es que tenemos que pensar en la tecnología de una manera más amplia. Y la tecnología... Bueno... Normalmente hablamos de la tecnología de la información en el centro, pero la tecnología es más amplia. La transformación, la energía, todos estos sectores. Y bueno, llevo haciendo esto varios años y todavía no he encontrado una tecnología que no encaje en esta matriz de 5x5. A veces la tecnología puede estar en diversos campos. El A350 transporta cargo y personas, seres vivos. Por eso está aquí 2 veces. La combinación de todas estas mejoras en esta matriz de 5x5 aumenta la productividad y el crecimiento, así es. Y sí, lo que quería decir en un minuto es que el tipo de interés, el tipo de crecimiento del capital es distinto, todos están mejorando, pero todos están mejorando de manera exponencial. Pero están mejorando a un ritmo distinto todos los años. Así que hablando de grandes cambios, uno de los mayores cambios, por supuesto, es el aumento de la población humana, el crecimiento de la población humana. Yo nací a finales de los 60. Y bueno, puedo señalar aquí, no sé si pueden ver mi puntero, el ratón. Sí, estábamos en torno a los 3.000 millones de humanos y ahora estamos
estamos por encima de 7.000 millones y hay un departamento en las Naciones Unidas cuyo único trabajo es predecir la evolución de la población humana. Y hay muchas situaciones diferentes, pero en general esperamos que pasado 2050 seguramente lleguemos a... Bueno, se empiece a frenar de manera global. No sé si la saturación es la palabra correcta, pero estaremos en el entorno de 10.000, 11.000 millones. Sí, ahora estamos creciendo a un ritmo de un 1% y hace unos años era el 2% y probablemente lleguemos en un futuro no muy distante a un crecimiento del 0%. Sí, pero va a llevar varias décadas y por supuesto lo que es cierto es que el crecimiento de la población es distinto en distintas partes del mundo y en algunos países la población está reduciéndose, por ejemplo, como en Japón, por ejemplo. Y es una combinación de una baja tasa de natalidad, poca inmigración y esto, bueno, tiene un gran impacto sobre todo, incluyendo las tecnologías que resultan importantes. También podemos ver en esta diapositiva algunos aspectos cruciales en el mundo de la tecnología. Y es básicamente a lo largo de los últimos 150 años hemos empezado, quiero decir, tenemos una mejora tecnológica desde hace cientos de años, pero el tipo al que están creciendo nunca antes lo habíamos visto, sobre todo en el último siglo. Y de hecho un siglo no es demasiado si pensamos en los 60 o 70.000 años que nuestra especie lleva sobre el planeta Tierra. Así que bueno, sí, tienes toda la razón del mundo, Juan, sobre el crecimiento de un 1%. Y una versión discreta de esto dice que la población humana es 1 más R multiplicado por la población por X por T menos 1. Así que el crecimiento sigue estando un poco por encima del 1%, un 1 con algo por ciento. Y bueno, esto es un crecimiento exponencial. Así que esto ya lo hemos mencionado. Esta R, la mejora tecnológica por año, es una cifra crítica. Y no solo yo lo considero crucial, sino que muchos compañeros por todo el mundo que estudian la evolución tecnológica han podido aproximar, cuantificar, delimitar estas cifras. Y lo que estamos viendo con estas tasas es que las tecnologías que funcionan sobre materia, fabricación de acero, transporte en líneas, los fluidos crecen en cifras sencillas. Las tasas son cifras únicas, 2, 4, 5%. Estos son mecanismos. Luego en la columna central tenemos la tecnología energética, como la fotovoltaica. Siguen mejorando, pero están mejorando algo por debajo del 1%. La transmisión, un 5,5%. Las baterías de litio-ion que utilizamos en los coches eléctricos y demás. En nuestros aparatos utilizamos baterías de ion litio, pues están mejorando un 5%. Y luego la tercera columna es la información, la computación, las comunicaciones. Están mejorando muchísimo más rápido, un 30, 40, 50, 60% cada año. Y esto ha sido así desde hace varias décadas. Sí, ¿no? Me impresionó bastante el 65% en las comunicaciones por radio. Eso es lo que va a hacer posible que se explore Marte, ¿no? Bueno, sí. Ya estamos explorando Marte, pero recibimos básicamente imágenes estáticas. Y bueno, creo que el helicóptero de Marte, el Ingenuity, que es la primera vez que hemos conseguido vídeo, tardamos 7 minutos en recibir una imagen de Marte a la Tierra, ¿no? Sí, creo que... Y ahora vamos a pasar... O sea, con láseres vamos a poder recibir vídeo en tiempo real, pero el desfase va a seguir siendo 20 minutos. Porque, bueno, la distancia es algo que no podemos superar. Pero bueno,
¿Por qué la tecnología informática está mejorando mucho más rápido que la materia y la energía? Y es algo que se está investigando de manera activa, pero la respuesta corta es que la materia y la energía, si cambiamos un componente, también tenemos que cambiar todo lo que está a su alrededor, porque está la impedancia equivalente y con la información podemos cambiarlo todo sin tener en cuenta lo anterior. Y por eso creemos que la tecnología de la información mejora tanto más. No tengo las cifras de mejora para fintech y biotech, pero la razón es que estas tecnologías son tan jóvenes que no tenemos todavía una historia de 100 años. Así que estas tasas de mejora, bueno, siguen estudiándose. Y bueno, voy a pasar a un tema parecido, y es que estas mejoras en tecnología no tienen lugar automáticamente. Pasan porque gente real, como todos nosotros aquí escuchando, trabajan en proyectos, invirtiendo a través de la innovación, y lo que vemos es que nunca es una sola persona. Nunca es una única compañía, un único gobierno. Siempre es un ecosistema. Así que la imagen que tenemos aquí, que también está en mi libro, es concreto a Estados Unidos, pero creo que en España o México o cualquier... Sí, tendremos nuestras propias versiones de esta imagen en la que el gobierno es importante para la financiación y la investigación en áreas que todavía no son prácticas a nivel comercial. Las universidades producen ideas, el trabajo, los emprendedores también y las organizaciones sin ánimo de lucro. Lo que se llama FFRDC en Estados Unidos, que son centros de desarrollo e investigación financiados federalmente. Básicamente financiación del gobierno. Sí, por ejemplo, la propulsión del rover de Marte. Así que es una relación simbiótica entre distintas partes. Y lo que tenemos de investigación Santander X, la empresa entera que estamos generando, está ahí para entender cómo podemos crear y mejorar esta clase de ecosistemas. Y sí que, como has mencionado, es crítico. Así que si uno de ellos no funciona como es debido, no conseguimos todo el crecimiento tecnológico que vemos en algunas partes del mundo en los que estos ecosistemas funcionan perfectamente. Sí, efectivamente. Quizás distintas partes del ecosistema están más sanos o tienen otro equilibrio en otros países, pero básicamente tienes razón. Estos ingredientes son necesarios. Sí quiero destacar un punto. Me llevó tiempo entender la diferencia, pero sí hay una diferencia entre lo que es el clúster, una agrupación, y el ecosistema para innovación. ¿Cuál es la diferencia? Pues el clúster es una agrupación, pues lo que hemos visto, universidades, empresas, startups, laboratorios, que todos están geográficamente muy próximos. Lo suficientemente próximos como para poder coger el coche, al menos un par de horas. Se puede llegar a estos sitios en 1 hora, 2 horas, menos de mediodía. Ese es el rango, pero todos trabajan en el mismo campo. Eso es el clúster, ¿vale? Os mostraré una imagen del Life Science Cluster en Boston o Silicon Valley también, que es generalmente software, computación. Pero el ecosistema es una agrupación más grande de instituciones que todas trabajan todas en sectores distintos, pero que se complementan unas a otras. Entonces, en el ecosistema podemos tener una serie de clústeres. Espero no liarla con esto, no confundir a nadie, pero básicamente un ecosistema puede ser una agrupación de clústeres. El Massachusetts Life Science Cluster quizás es el más famoso y es la compañía más famosa de todo esto. Es moderna, de la época ya, estamos hablando de
COVID. Es, de hecho, un producto de MIT y Harvard. Nadie sabía nada de Moderna hace 5 años y ahora es muy conocida. Sí, pues tuve una oportunidad de hacer un curso en MIT de emprendedores y hubo varias startups. Era muy común tener el financiero que viene de Harvard y la tecnología, el experto de tecnología que viene de MIT. Es un ecosistema que lo vi en acción, tal y como lo describes. Pues sí, es muy interesante, porque si hubieras llegado a 1970, eso no existía entonces. Prácticamente no había life sciences en Cambridge. Todo empezó con los hospitales universitarios, el de Massachusetts, Brigham Women's Hospital Israel, lo ves en púrpura. Instituciones formativas de educación en la parte inferior, distintas cirugía dental, oftalmológico, sustancias para el diagnóstico, incluso jeringuillas, contenedores, muchos productos básicos, instrumentos para hacer análisis, y pues muchas instituciones que nos vemos en pantalla, MassMedic, MassBio, son sin ánimo de lucro, cofinanciados por el gobierno para juntar expertos y crear ese ecosistema. Y luego en naranja vemos empresas que apoyan todas estas iniciativas, banca, contabilidad, despachos de abogados y luego laboratorios para hacer pruebas, con lo cual puedes hacer en 30 minutos puedes hacer un análisis, una analítica de sangre. En lugar de 3 días, en 30 minutos lo puedes tener. Uno de los estudiosos más famosos de esta área de clústeres es el profesor Michael Porter de Harvard, en el Harvard Business School, Escuela de Negocios de Harvard. Ha desarrollado a lo largo de los años una teoría, y podemos preguntar, hoy con Internet podemos trabajar y vivir donde queramos, siempre que tengamos una conexión a Internet buena. ¿Y por qué son importantes los clústeres? Pues precisamente por lo que vemos en la pantalla. Algunas los competidores participan en estos clústeres. El movimiento de mano de obra, recursos, los recursos, y también clientes sofisticados que están muy próximos a donde estás. Y no es que estén comprando ese producto y servicio, pero se están dando información en tiempo real, retroalimentación, feedback. Hazlo así, cambia este producto, agrega esta otra función, y eso es innovación también. Y eso se produce en los clústeres. Bien, si vemos la inversión en I+D, nada de esto tiene lugar por ejemplo, siendo un jardinero, si somos jardinero o agricultores, pues tenemos que tener las semillas, agua, todo eso tiene que estar en las tecnologías, fertilizante, y esto es I+D. Y el I+D tiene que tener en cuenta esos ingredientes básicos. Este fue un análisis que hizo a cabo la Unión Europea en el 2019. No tengo los datos más recientes en 2020, 2021. En fin, son datos distorsionados por la pandemia. No tenemos mucha información para estos 2 años, pero 2.500 compañías, inversiones del sector privado en 46 países, que invirtieron al año al menos 30 millones de euros en I+D. Y eso recoge el 90% de I+D financiado por el sector privado. Y en los círculos puedes ver un poco la distribución. Otro análisis que llevó a cabo, que os puede interesar, por cierto, que lo lleva a cabo la WIPO, que es la Organización de Propiedad Intelectual, también en 2019, las 5 economías más importantes o regiones o por grupo de renta, y vemos como Estados Unidos y Canadá siguen siendo, invierten en cantidades significativas. Europa también, de forma colectiva mucho, Corea, Singapur, Hong Kong, China, por supuesto, Japón. Y lo que me pareció interesante para aquellos que trabajáis en Latinoamérica y la zona del Caribe,
Chile, Costa Rica, México, Uruguay y Brasil, estos 5 países figuran el número 5 del mundo como región. Es más pequeño que lo que invierte Europa y América del Norte, pero vemos, bueno, Estados Unidos y Canadá, pero vemos que algo se cuece y es muy interesante. Juan, no sé si antes de seguir a la siguiente, última parte, ¿nos tienes comentarios, observaciones? No, has explicado muy bien esta diferenciación que hemos hecho de cómo los clústeres de innovación, impulsan el valor y generan valor. Vemos que no tiene una distribución equitativa y eso explica mucho estos ecosistemas que proporcionan todo el apoyo para estas iniciativas, efectivamente. Pero el mensaje es para aquellos de vosotros que no estáis en estos ecosistemas, unas grandes burbujas, quizás vimos una burbuja más pequeñita. No hay que tirar la toalla, porque incluso las inversiones pequeñas, si están bien enfocadas, aunque sean inversiones pequeñas, si están bien enfocadas en una innovación interesante, pueden dar su fruto también. Bien, hablemos ahora hablamos un poco del futuro, y el futuro ya más largo plazo. Y algunas personas ya predicen que la evolución tecnológica nos va a dar, bueno, son mensajes que dan miedo. Igual tienes razón. Yo soy algo más optimista que la mayoría de los futuristas, pero seguramente habéis hablado de la singularidad tecnológica. Y me gustaría explicar qué es esto. ¿A qué se refiere? Pues brevemente es un punto en el futuro concreto en el que la tecnología se mejora a sí misma. La tecnología mejora produce mejoras en otras tecnologías y el crecimiento es tan rápido que no es controlable, irreversible y tendremos cambios fundamentales, producirá cambios fundamentales en la civilización humana. Esto se vincula a la inteligencia artificial. Imagínese un programa informático que lo escribe un humano, pero el programa tiene la capacidad de reescribirse y mejorarse a sí mismo. Machine Learning todavía lo hacen humanos. Pero el Machine Learning que puede mejorarse a sí mismo sin la intervención de personas. Esto es lo que hace que se disparen estas tasas de mejora de 5 o 10%. La tasa de mejora en sí sería exponencial. Es un exponencial del exponente. Señor Kurzweil nos predice que esto tendrá lugar en el 2045. Veamos este gráfico. Esos son un cálculo que se ha hecho de la tasa de mejora, que es 37%. Esto sabemos que es así. Y la cuestión es ¿cuándo tendrá lugar el efecto singularidad, esta singularidad? Se dice que se piensa, Kurzweil dice que es 2045. Yo hice mi propio cálculo y de cuándo se puede superar la capacidad del cerebro humano. Es decir, se puede hacer una ingeniería a la inversa de la ley de Moore y son 93 años, empezando en 1950. ¿Por qué 1950? Porque ese fue el año el año del UNIVAC, uno de los primeros, de los primeros ordenadores, que era un edificio entero, por lo menos una sala entera. Si vemos a mí me sale 2043 y no hice trampas. Realmente me salió esa cifra que coincide con la que nos da Kurzweil. Pero los humanos no somos obsoletos aún. Hay mucha diferencia entre esos ordenadores y nuestro cerebro, el cerebro humano. Y la gran diferencia es la eficiencia energética. El cerebro humano contiene 86.000 neuronas, un cerebro humano adulto, y consume en torno a 20 vatios de energía. Y nuestra tasa de computación es 1000 petaflops por segundo.
uno de los mejores superordenadores del mundo, el ordenador Tianhe 1A, consume 4 megavatios. Por eso estos megaordenadores hay que enfriarlos, porque requieren mucha refrigeración. Así que, visto desde este punto de vista, somos significativamente más eficientes que cualquier ordenador. Ese mensaje me tranquiliza, la verdad. Bueno, nos da esperanza, por supuesto. Y uno dice, bueno, las tecnologías energéticas también mejoran al 5% al año, más o menos. Así que apliquemos la ley de Moore nuevamente, y quiere decir que tardaríamos 360 años, hasta el 2400 aproximadamente, para que la informática sea tan eficiente como el cerebro biológico o el cerebro humano. Por ahí es un orden de magnitud por 6 más eficiente. Quizás, llegado ese momento, tendremos ordenadores biológicos, no lo sabemos. A lo mejor son ordenadores fotónicos que utilizan fotones, o una combinación, cuánticos, por supuesto, informática cuántica. Otra tendencia que a muchos les asusta, porque muchas veces se asocia a los cyborgs, es la aumentación humana. Pero esto ya está aquí, ya está teniendo lugar a una escala bastante importante. Incluso las gafas, o incluso lentillas. Y estas gafas, bueno, las tengo que cambiar. Yo hace 10 años que las tengo. Las tengo que cambiar. Pero cuando me pongo estas gafas, yo soy un cyborg. La diferencia es que, claro, me las puedo quitar y todo, ya no veo nada. Pero si implantamos la tecnología en el cuerpo, sensores, un corazón artificial, manos robóticas, dientes, es incorporar tecnología al cuerpo para compensar alguna deficiencia y que nuestro rendimiento sea normal. Pero yo creo que en el futuro esto es mucho más lejos, y uno de los grandes debates en la bioética es si es ético que la tecnología supere nuestro desempeño de base a través de tecnologías. Deberíamos de poder hacerlo. Es ético. Es una de las grandes preguntas. ¿Y esto quién lo puede financiar? ¿Quién paga esta tecnología? Son preguntas muy importantes, de las grandes preguntas. Y la reducción en la tasa de mortalidad en niños, en lactantes, estamos hablando ya de personas que pueden vivir más allá de los 100 años. Y esto, por supuesto, tendrá consecuencias importantes para nuestra sociedad: consumo, adopción tecnológica, consumo de productos, etc. El capítulo 21 de mi libro habla concretamente del vínculo entre el envejecimiento y la tecnología. También hemos de ser humildes. En muchas tecnologías, sobre todo en el siglo XX, han tenido efectos secundarios no esperados. Y me gusta contrastar estas dos listas que vemos aquí, estas dos relaciones. La de la izquierda es del 2003, de la NAE, y son los grandes logros del siglo XX como tecnología, ingeniería. Y a la derecha vemos, 5 años más tarde, que nos muestran los grandes retos de este siglo, el XXI. Ellos no hicieron ese análisis, pero yo lo he intentado hacer con esas flechas en rojo, y los grandes retos de este siglo es por los efectos secundarios de los excesos tecnológicos del siglo XX, como la ciberseguridad, Internet, ciberseguridad, el TCP/IP, el protocolo de Internet, no contaba con ciberseguridad prácticamente, y ahora estamos intentando agregar esa capa a posteriori, claro. Para mostraros algunas imágenes de esto que quiere decir en Boston, de cara al desarrollo urbano, es muy alentador. En 1959 estamos muy orgullosos. Esta es la arteria central, era una autovía que atravesaba la ciudad. Las consecuencias no intencionadas es que, claro,
había congestión, seguía habiendo congestión, se llenaba rápidamente y fue una arteria que dividió la ciudad. Y la cohesión social, con una gran inversión de unos 50.000 millones de dólares, que llamamos el Big Dig, se soterró. Y no se hicieron edificios nuevos, sino que crearon un parque, como puedes ver en la pantalla. Es muy, muy popular, sobre todo en el verano. Otra gran tendencia es el mundo físico frente al mundo virtual. ¿Te refieres al metaverso? Bueno, metaverso a la derecha. Facebook es Meta, como sabéis ahora, incluso la ciencia ficción. La película Ready Player One, si no la habéis visto, no sé si llamarla, en fin, no sé si da miedo o no, pero bueno, la cuestión es cuánto tiempo como individuos y sociedad vamos a estar en el mundo real, el físico, frente al virtual. Y si los dos se apoyarán entre sí o si tendrán a divergir. Y voy a terminar porque creo que queremos dejar tiempo para las preguntas. ¿Cuál es el futuro? Se habla mucho de que, bueno, por dónde va, por qué camino va a tomar el mundo, robótica, etcétera, pero yo creo que las cosas van a ir a mejor. Por ejemplo, el profesor Wilson de Harvard escribió un libro que era Half Earth, decía que la mitad del planeta, no tal cual lo muestro yo en la imagen, se refiere a la mitad, teniendo en cuenta todas las reservas marinas, los parques nacionales, etcétera. La mitad del planeta debería dejarse virgen y esto permitiría que la biodiversidad volviera a crecer. Muchas preguntas en torno al futuro y las consecuencias de las mejoras y cambios tecnológicos. Creo que se puede hablar de esto largo y tendido. Sí, efectivamente, yo no tengo la respuesta, pero creo que sí podemos apuntar a ciertos posibles escenarios. Hemos hablado de la industria 4.0, ¿y a qué se refiere esto? Son los sistemas ciberfísicos, es decir, máquinas que se comunican con máquinas para llevar a cabo funciones autónomas con una intervención humana mínima. Eso es lo que se refiere a ciberfísico. Hemos hablado de la genética y la ingeniería biológica y genética, el CRISPR, modificar los genes, tecnologías cuánticas. Y es una pregunta abierta. Todo esto ya se está produciendo en paralelo. Quizás no podemos apuntar a una y decir que el futuro es la industria 4.0, porque todas esas tendencias se están produciendo en paralelo. Si bien no podemos predecir el futuro, sí podemos intentar limitarlo o demarcarlo. Un niño que nazca hoy en 2022 tendrá 78 años en 2100. Así que si ya tenía un niño recientemente y si vive una vida sana, sin accidentes, o las posibilidades de que ese niño esté vivo en el 2100 es muy alta, muy alta. La probabilidad. Así que lo que buscamos es una población estable, renovables, que se mantenga la biodiversidad o restaurarla incluso, y básicamente un mundo en equilibrio. Y eso sería un mundo, una situación favorable. No favorable es cambio climático sin hacer nada a cambio, un crecimiento de población acelerándose y continuada, inequidad y, bueno, la caída total de nuestra civilización. Y si pensamos que esto no es posible, os animo a que leáis el libro de Gerald Diamond, que ha estudiado poblaciones en islas, y, bueno, poblaciones y civilizaciones que han caído. Y la diferencia es que estamos todos ahora conectados. Es difícil imaginarse que solamente una parte de la población puede desaparecer. Así que
el trabajo que estés haciendo con Santander, las inversiones, creando comunidades sanas para potenciar la economía, es muy importante para que el resultado favorable sea más probable que el no favorable. Y con ello, lo dejo ahí. Si les parece interesante y queréis leer más al respecto, mi nuevo libro se acaba de publicar la semana pasada. Me han enviado, esta mañana me llegó la primera copia física, es el código QR. Si quieren hacer una foto con su teléfono, les llevará a la página web de Springer. Si tienen más interés en estos temas. Y con ello, Juan, estoy a vuestra disposición para respuesta a cualquier pregunta. Muchísimas gracias. Efectivamente, es importante entender las aplicaciones de todas estas tecnologías para poder trabajar en el resultado favorable y no en el otro, de cara a nuestros hijos que van a vivir más del año 2100. A ver, tenemos unas preguntas. Muchas se refieren a aeronáutica, aeroespacio. Una es el uso de drones y las aplicaciones de los drones inteligentes y sus aplicaciones a la aeronáutica y, lamentablemente, también el uso militar de los mismos. Y, como sabemos también, por el uso que se está haciendo este año. O sea, que hay que invertir más en defensa, es lo que están preguntando. Entiendo. Sí, bueno, en cuanto a drones, los drones también son conocidos como los UAVs, los vehículos aéreos no tripulados. Ya los conocemos de hace varias décadas. Eran muy grandes y pesaban mucho. Ahora son muy chiquitines, como un mosquito, una mosca. Unos compañeros de MIT están trabajando unos drones tan pequeñitos como insectos. Como cualquier tecnología, puede tener un uso positivo para la sociedad, una comunicación, una aplicación comercial, como por ejemplo la inspección de las líneas de alta tensión, que es muy peligroso, por cierto. Si tienes que hacer un mantenimiento o es un trabajo muy peligroso, hay que estar subiendo esos pilones. En fin, tienen sus riesgos. Así que los drones son muy buenos para este tipo de trabajo, con un pequeño sensor, una cámara o un sistema de infrarrojos que puede dar mucha información acerca de la situación de estos sistemas de alta tensión. Y también la entrega de paquetería, quizás no en el centro de la ciudad, pero sí en los suburbios, por ejemplo, zonas entrega de medicamentos, por ejemplo. Los drones ahí pueden hacer un trabajo muy positivo, pero hay que estar regulado, tiene que ser seguro y tenemos que calificarlos como adecuadamente. Bien, pregunta un cliente en Latinoamérica, es porque se está refiriendo a problemas de las grandes ciudades como Ciudad de México, con la congestión y como los vehículos que despegan y aterrizan de forma vertical pueden mejorar esta congestión en las ciudades. Bueno, a mí me gustan estos VTOLs. Es que pueden despegar directamente desde las azoteas. En lugar de estar 2 horas en un embotellamiento, te puedes desplazar al aeropuerto en 10 minutos, 15 minutos y evitar ese embotellamiento. En Latinoamérica, Sao Paulo, por ejemplo, Ciudad de México, se han hecho ya algunos ensayos con helicópteros y es un mercado muy bueno. Pero no nos engañemos, el número de personas que pueden transportarse y que se lo puedan permitir es muy reducido. Estamos hablando de unos cuantos cientos de vuelos al día. Y yo he hecho una serie de simulaciones en este sentido. Se pueden hacer varios miles de personas, pero en muchas ciudades hay millones de personas que necesitan trasladarse, con lo cual no resolvemos el problema con esos vehículos. La forma de hacerlo es mejor metro, mejor autobuses, incluso caminar, desplazarse caminando, calles, barrios más seguros.
que es una economía mejor para todos. Así se puede resolver el problema. Así que yo diría que el VTOL es como una tontería, pero va a suponer un mercado bastante relevante. Aunque solo sea para la élite al principio. No va a ser como los patinetes eléctricos que encontramos, que nos vemos en todas partes de la ciudad, ¿no? No, yo creo que los patinetes eléctricos van a ayudar bastante más que el VTOL. Seguramente a mis compañeros de Airbus no les hará gracia oír eso, pero es lo que creo. Hablando de Airbus, una pregunta de la A380. ¿Por qué no tuvo éxito? Bueno, diría que hace 1 o 2 meses no tuvo éxito comercial porque lo que pensamos con la A380 es que no íbamos a crear, no se van a construir nuevos aeropuertos, todo va a ser hubs y al final a la gente le gusta volar directamente, incluso aquí en Boston. Podríamos tener A380, pero tenemos muchos A350 que van a Doha, que van a Madrid, que van a Latinoamérica, así que Boston no es una ciudad enorme, así que a la gente no le gustan los hubs, no le gusta cambiar de avión, no le gustan los transbordos. Y Lufthansa está trayendo su flota de A380, que básicamente había metido al fondo del armario y los está sacando de ahí. Porque después de la pandemia, la demanda de viaje es tan elevada. La gente quiere viajar, quiere ir a ver a su familia, irse de vacaciones. Y bueno, la carencia de empleados, la falta de trabajo. Bueno, una A380 puede llevar a 4, 5, 600 personas por vuelo. Así que es muy eficiente desde el punto de vista de trabajo, aunque no sea tan eficiente a nivel de combustible, y por eso está volviendo. Volviendo a la eficiencia y la descarbonización, para conseguir emisiones cero, ¿cómo vamos a conseguir esto en la industria, en una industria en la que el hidrógeno es la respuesta? Y bueno, hay 2 corrientes de pensamiento ahora mismo. La primera es que el mecanismo principal va a ser la aviación sostenible, así que es combustible fabricado a partir de algas o combustibles sintéticos, no sacando combustibles, sino utilizando combustibles sintéticos o biocombustibles, porque lo que hacemos es cogemos el carbono de la naturaleza y lo devuelves. No es negativo, pero al menos es neutral. Y luego Boeing está impulsando, bueno, biocombustibles. Airbus está impulsando el hidrógeno muy a fondo porque el hidrógeno es el combustible más limpio. La única emisión de un vehículo aéreo de hidrógeno es el agua, y no hay que olvidar que la mayor fuente de energía en nuestro planeta es el sol. ¿Y qué utiliza el sol como combustible? Básicamente hidrógeno. Desde luego. Pero tenemos que seguir avanzando con las renovables para tener hidrógeno verde, ¿no? Así que todavía hay mucho trabajo que hacer para llegar a este nivel de eficiencia a la hora de producir hidrógeno. Otra pregunta con respecto a las consecuencias geopolíticas de la crisis a la que nos enfrentamos. Parece que estamos entrando a una guerra comercial con Rusia y China por un lado, y luego la capacidad de poder compartir tecnología va a ser más complicada en el futuro. Y, por ejemplo, iniciativas como la Estación Espacial Internacional parece que no va a tener futuro. ¿Qué opina? Sí, es muy cierto y es una pena, y espero que todas las lecciones que aprendimos de la Segunda Guerra Mundial, cuando se crearon las Naciones Unidas, todos los cuerpos internacionales para la normalización y colaboración y demás, no parecen valorarse tanto a día de hoy, incluyendo aquí a muchas personas en Estados Unidos, que es una pena. Y creo que vamos a un mundo en el que, a una escala regional,
la autosuficiencia energética y alimenticia va a ser más importante. Así que cuando pensamos en la inversión en transporte, en infraestructura, en la información, en sistemas informáticos, siempre hay que tener en mente que ¿y si perdemos esto? ¿Y si perdemos esto? Si perdemos este puerto, podemos seguir funcionando, seguir operando, seguir funcionando. Así que tenemos que pensar en invertir en la tecnología e infraestructura que sea más flexible para poder responder al futuro. Y bueno, espero que... Porque, siendo francos, la nueva generación, cuando he hecho un vistazo a mis alumnos, soy profesor, así que mi trabajo es enseñar a gente joven que aprendan, que se conviertan en adultos y profesionales. Cuando he hecho un vistazo a la generación joven, pues me lleno de esperanza porque creo que no quieren un mundo así de fragmentado, desde luego. Así que espero que cuando lleguen a posiciones de poder, que todavía queda un rato, espero que las cosas no estén muy mal y que podamos reunir a este mundo. Creo que la diapositiva que nos ha enseñado antes con los posibles resultados posibles para el año 2100, me gustaría terminar con esto, con esta foto, con un planeta azul, que es el futuro esperanzador. Y bueno, es usted suizo, así que no queremos que... La neutralidad es importante y tenemos... Solo quería darle las gracias por todo el trabajo, todo el conocimiento y por su mensaje alentador sobre las futuras generaciones. Si trabajamos de verdad en mejorar las cosas, si colaboramos y trabajamos y dejando que, bueno, seamos sensatos, bueno, tenemos un futuro brillante por delante, así que muchas gracias. Muchas gracias, Juan, gracias a todo el mundo por haber escuchado y sí, os deseo lo mejor. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, como hemos dicho, esta charla estará disponible en nuestra página web en un par de días y muchas gracias a SantanderX por crear esta iniciativa tan maravillosa para la innovación.